Tú que estás en los cielos, santifica. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo y el Padre. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno verlos nuevamente, poder compartir la palabra con ustedes. Qué bendición es poder hoy traer este devocional en esta mañana y alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos del mejor alimento que pueda haber, que es el alimento celestial. Ese alimento que enriquece tanto nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestros cuerpos. Antes que todo, primeramente, colocar todo en las manos de Dios, porque sin Él nada de esto es posible. Amén. Entonces vamos a iniciar colocando en oración este devocional. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar que tú nos das, Señor. Qué hermoso es contar con el mejor regalo que tú nos puedes dar, que es la vida, Señor. Y más una vida contigo, Señor, más una vida conociéndote, más una vida aprendiendo más de tu palabra, más de tu presencia, viendo tu mano poderosa, cómo nos sostiene aún en medio de la dificultad, cómo tu mano poderosa nos defiende de nuestros enemigos, cómo tu mano poderosa sustenta el alimento en nuestros hogares, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú has sido el motor, tú has sido la inspiración cada día, cada mañana, de avanzar, de seguir adelante, Señor. Tú eres la razón de mi despertar, tú eres la razón aún de mi trabajar, Señor. Tú eres la razón de todo mi ser, Padre. Hoy quiero colocar delante de tus manos, Señor, delante de tu presencia, este devocional, amado Dios. Yo quiero que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, que toque lo más profundo de nuestra alma, Padre, que desarraigues todo lo malo, toda raíz de amargura, de pecado, de enojo de nuestros corazones, Señor, para así dar lugar al Espíritu Santo y hacer un hábitat en nuestros corazones, hacer un hábitat de adoración en nuestras vidas, Señor. Lo coloco delante de ti con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la palabra de esta mañana, el devocional de esta mañana, la he titulado El enojo. El enojo, también conocido como la ira, como la furia, como el disgusto, como la molestia, es un sentimiento que aparece cuando las cosas en nuestra vida o nuestro entorno no van muy bien, ¿verdad? El enojo hoy en día es algo que tal vez en este hacinamiento, en esta cuarentena que hemos vivido en nuestros hogares se ha mirado mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay varias cosas que nos enojan, hay varias situaciones, varias circunstancias que nos llevan a un enojo. Hoy en este devocional quiero que aprendamos acerca de las consecuencias que trae el enojo y cómo controlarlo. Las consecuencias que trae el enojo y cómo controlarlo. Hoy en día el enojo se ha convertido en los sentimientos con más daño y consecuencias en nuestra sociedad. Por culpa del enojo han habido tantos daños, tanto física, moral, emocionalmente, tantos problemas que nos ha causado el enojo, que se ha convertido en un sentimiento a nivel mundial donde nos ha traído muchas consecuencias. Y más ahora que vivimos, como les decía, en un hacinamiento, en un encerramiento en nuestras casas obligatorio, es donde este sentimiento ha tomado muchas fuerzas en nuestros hogares, ¿verdad? ¿Quién nos ha enojado? ¿Quién nos ha enojado en este momento, en esta época? Más aún conviviendo con nuestros familiares o con personas encerradas en el mismo lugar, en la misma casa. Ahí donde tú estás, yo quiero que te hagas esta pregunta y te respondas ahí donde tú estás. ¿Quién te hace enojar o qué te hace enojar? Utiliza unos momentos para pensar qué es lo que te hace enojar, quién te hace enojar.
Tal vez sea tu esposo o tu esposa, tal vez te hace enojar tus hijos, tal vez te hace enojar la situación económica, te hace enojar el COVID-19, el virus, te hace enojar tal vez que no haya alimento en tu casa, o te haga enojar las noticias, o ver la corrupción. Hay muchas cosas que nos enojan, hay muchas cosas que nos llevan a tener este sentimiento de enojo, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos un versículo donde nos habla acerca de esto, del enojo, y está en Efesios 4:26. Vamos a la palabra de Dios, a Efesios 4:26. Dice la palabra de Dios en la versión lenguaje actual: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Miren lo que dice la palabra. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando en este versículo acerca del enojo, pero también nos habla acerca de que el enojo también puede ser algo natural, algo que viene de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos muestra el enojo como una reacción natural, cuando hay una justificación en ella. Por ejemplo, tú puedes sentir enojo ante una injusticia, tú puedes sentir enojo ante una traición, tú puedes sentir enojo ante el pecado. Ese es un enojo que tal vez no es un enojo que trae consecuencias, o es un enojo que viene a dañar tu alma o tu espíritu, ¿verdad? Es un enojo normal por las situaciones que pasan, pero también se lo llama enojo, como dice el apóstol Pablo. Pero también nos dice que no pequemos. Ahí está la palabra que nos habla el apóstol Pablo, es que nos enojemos, que es natural enojarse, pero lo que no es natural, pecar por culpa de ese enojo. En este enojo, ese es el enojo que no tiene justificación. El enojo que te trae conjunto el pecado, ese no trae justificación. Por ejemplo, cuando hay una injusticia y nosotros mismos tomamos venganza con nuestras propias manos. Cuando estamos en medio de un enojo, en medio de una discusión, y usamos malas palabras o usamos la fuerza. Ese es un enojo, pero que trae consigo el pecado, trae consigo daño para nuestro espíritu, para nuestro alma, y daño hacia los demás, ¿verdad? Entonces vamos a ver en esta mañana las consecuencias que nos trae el enojo. ¿Cuáles son esas consecuencias que trae el enojarte? ¿Qué es lo que trae? Dice la palabra, en Números 22 encontramos la primera, y la primera es: nos aparta de la promesa de Dios. Esta es una de las primeras consecuencias. Nos aparta de la promesa de Dios. En Números 20:12 dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Mira, aquí está hablando de una promesa que tenía Moisés, que era de entrar a la tierra prometida. Pero por causa de un enojo, por causa de que en el tiempo que ellos entraron en un desierto, el pueblo de Moisés, el pueblo de Israel empezó a clamar por agua. Tenemos sed, tenemos hambre, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Entonces vino la palabra de Dios a Moisés y le dijo: ve y háblale a la peña para que de la peña broten agua y puedan beber los que tienen sed. Entonces fue Moisés, pero Moisés fue enojado con el pueblo porque a cada rato era recriminando lo que había pasado, que mejor era de que hubieran muerto en Egipto, que mejor no los hubieran sacado. Entonces Moisés estaba enojado y en vez de ir a hablar a la peña, cogió la peña y la agarró con su vara y le empezó a pegar a esa peña y salió el agua. Por cuanto este enojo, le dijo Dios a Moisés, por cuanto te enojaste y no le hablaste a la peña, no haré que entres con tu pueblo a la tierra prometida. Mira, una de las consecuencias que trae el enojo es que nos aparta de las promesas de Dios, nos aparta de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Otra de las consecuencias es que nuestra oración y ofrenda nos suben delante de Dios, nos suben como olor fragante delante de Dios, y eso lo encontramos en Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24 dice la palabra de Dios: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Mire lo que dice: si estás enojado con alguien, con algún hermano, con alguna persona, antes de llevar la ofrenda al altar, le decía aquí Dios
que se ponga paz, que se reconcilie con su hermano y así vuelva otra vez y venga y presente la ofrenda y esa ofrenda suba agradable delante de Dios, olor agradable delante de Dios. Entonces, otra de las consecuencias que también trae el enojo es que entristece al Espíritu Santo. Esta es una consecuencia muy dura para nuestro espíritu. Entristecer al Espíritu Santo es algo que afecta mucho nuestra vida espiritual. Y eso está en Efesios 4, 30, 31. Y dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Miren lo que dice la palabra de Dios, que quitemos de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, dice la palabra de Dios, que debemos quitar, ¿verdad? Entonces entristece al Espíritu Santo, el enojo entristece al Espíritu Santo, nos lo pide, que quitemos esas cosas de nuestro corazón para no entristecerlo. Otra de las consecuencias es que nos acerca al pecado, El enojo, cuando Caín se enojó con Abel, porque Dios recibió la ofrenda agradable de Abel, pero no recibió la ofrenda agradable de Caín. Entonces Caín se enojó con Abel y tanto fue el enojo, tanto se ensanchó con Abel que lo mató. Caín mató a Abel por culpa del enojo, por culpa de que le tuvo envidia, por culpa de airarse. Por eso mató a Abel, su hermano. Otra consecuencia también, destruye matrimonios. El enojo también destruye matrimonios. ¿Por qué? Porque empieza la discusión, las peleas, el pleito, las ofensas, y empieza a crearse amargura, y en vez de amor empieza a haber amarguras, odio, empieza a haber gritería, iras, contiendas, y también empieza a destruir matrimonios. Otra de las consecuencias también es que marcamos física y mentalmente a las personas. El enojo marca física y mentalmente a las personas, y más cuando usamos palabras gruesas o malas palabras, o no usamos nuestras fuerzas, ¿verdad? Eso también trae consecuencias de que a veces por culpa de enojarnos y no controlar ese enojo, hacemos cosas que después nos arrepentimos, pero esas cosas después quedan marcadas en la persona que afectamos. Vamos a ver también cómo vamos a salir de ese enojo. Hay la respuesta de salir de ese enojo, y todo con la mano de Dios, con la mano de Jesús, con la mano del Espíritu Santo. La primera es teniendo dominio propio con la ayuda de Cristo. Teniendo dominio propio. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:29. El sabio domina su enojo y el tonto no controla su violencia. Miren lo que dice: el sabio domina su enojo. Tenemos que dominarnos, tenemos que dominar nuestro cuerpo, dominar nuestra lengua, dominar nuestros pensamientos. No primero actuar y después hablar, no, pensar antes de actuar. Esa es una de las soluciones que nos da, que tener dominio de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia lengua. Otra forma de salir del enojo es siendo sabios. Pensar antes de actuar. No contender con una persona enojada. Esa es otra de las soluciones. No contiendas con una persona enojada. ¿Por qué? Porque para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Para pelear se necesitan dos. Y si alguien está enojado y nosotros también vamos enojados, ¿qué va a haber ahí? Una confrontación de enojos donde nadie va a ceder, sino que van a haber palabras de mayor calibre, palabras gruesas, ofensivas, de todo. ¿Hasta qué? Hasta que haya un ganador, supuestamente, ¿verdad? Y eso muchas veces no sucede y termina muchas veces en golpes, termina muchas veces en situaciones de lamentar. Entonces, para pelear se necesitan dos, y una de las soluciones que tú puedes hacer es huir de una persona que está enojada, de una persona que está airada. Y la más importante, no dejemos que el enojo nos dure todo el día. Esa es una de las razones muy poderosas para salir del enojo. No dejar que ese enojo nos dure todo el día. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27 dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese versículo lo leímos al principio, pero también lo aplica aquí para salir de ese enojo. Dice que no se ponga el sol, que no cabe el día
y que tú también estés enojado cuando se acabe el día y tu enojo también todavía esté ahí. No, antes de que se acabe el día, ponte a paz con la persona, ponte a paz con el que tuviste la discusión, con el que tuviste el problema. No hay cosa más hermosa que reconocer los errores y arreglar los problemas. Eso es algo lindo, es algo muy hermoso. Entonces dice que no demos lugar al diablo dejando que el enojo o nos durmamos con ese enojo, porque muchas veces por culpa de ese enojo digo, bueno, al otro día nos hacemos de buenas o la otra semana le hablo, y muchos días pasamos noches sin poder dormir bien, no descansamos bien, nos preocupa, nos trae un sentimiento como de culpa a nuestro corazón y no estamos bien, aún en nuestro trabajo, aún ni nuestra vida devocional con Dios nos sentimos mal. Entonces, no dejar que el sol se oculte antes de que nosotros pidamos perdón a esa persona. Hay una ilustración que les quiero contar, es acerca de un joven que sufría problemas de ira y peleaba con todo el mundo, con sus hermanos, con su padre, con sus amigos, con su novia, todo lo que se le atravesaba peleaba. Y esto le traía consecuencias como perder sus amigos, perder su trabajo, perdió su noviazgo y causó muchas heridas físicas y psicológicamente, entre muchas cosas más. Le trajo muchas consecuencias a este joven su enojo, su ira. Un día su padre le regaló una caja de clavos y le dijo a su hijo, cada vez que tú te enojes o tengas un problema con alguien, ve y coloca un clavo, clava un clavo en tu puerta. Por cada problema, mete un clavo ahí en tu puerta. Y así lo hizo este hombre, dice. El primer día clavó 20 clavos. Al segundo día clavó 15, más allá clavó 10, después clavó 5. Llegó el día en que ya no clavó ni uno y contento sentía él y dijo, lo logré, padre, lo logré, hoy no tuve ningún problema y no tuve que clavar ningún clavo en mi puerta. Ya no tengo enojado. Entonces el padre, que era muy sabio, le dijo, ahora por cada vez que tú no pelees con alguien, que tú no te aires con alguien, que tú no te enojes con alguien, vas a sacar un clavo. Cada día que pase que no tengas, saca un clavo. Y así lo hizo este joven y pasó un día, 2 días sin pelear, sin enojarse, 3 días, 4, hasta que llegó y sacó todos los clavos. Se acercó su padre y le indicó la puerta, mira, si miras que se puede vivir sin estar enojado, pero hay algo que te quiero enseñar. Mira que cada vez que tú clavabas y al sacar el clavo quedaba un hueco en tu puerta. El enojo, la ira y la contienda deja huellas, deja marcas, como tal vez dejó en esa puerta de ese joven, quedó llena de huecos. Ya no había clavos, ya no había enojo, pero quedaron esos huecos, quedaron heridas. Entonces tenemos que pensar muy bien, no dejar que el enojo dañe a personas, no dejemos que el enojo nos domine, no le demos lugar al diablo con nuestro enojo, no dañemos a personas físicas, psicológicamente. El enojo trae muchas consecuencias. Sí, hay un enojo, como nos hablaba el apóstol Pablo, un enojo sano, que te enoja que las cosas tal vez no salgan bien, que tal vez te enoja que alguien esté en pecado, te enoja el pecado, que te enoje la injusticia, te enoje tal vez ver cómo se roban la plata del pueblo. Es un enojo que está en tu corazón, pero que tú lo puedes controlar orándole a Dios, colocando en las manos de Dios a esas personas. Pero hay un enojo que no se puede controlar, que es cuando tú pecas, que cuando tú cometes el error, y puedes pedir perdón por el error y puedes pedirle a Dios que te perdone por lo que cometió, aún a la persona que tú le cometiste el error, pero hay heridas que quedan, hay huellas que van a quedar en esa persona. Entonces mi invitación hoy en día es que controlemos ese enojo, que nos alejemos del pecado que trae el enojo también. Y para concluir, quiero que vayamos a la palabra de Dios en Santiago 1, 19, 20. Santiago 1, 19, 20 dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Miren lo que dice este versículo con el que terminamos. El enojo nos trae consecuencias espirituales, nos aleja de Dios. Entonces vamos a pedir y a colocarle a Dios ese enojo. ¿Por qué? Porque hoy en día, y más como les decía al principio, en esta cuarentena, en este aislamiento, en el hacinamiento que estamos viviendo en nuestros hogares, se ha presentado mucho este problema de enojarse con las personas que tú amas, que tú quieres. Y muchas veces ese enojo es causa tal vez del estrés, tal vez de que no podamos salir, tal vez de la economía. Hay muchas causas que trae el enojo. Pero lo más importante es saber controlar y saber colocar todo en las manos de Dios. El enojo es un arma muy letal
que nos afecta y afectamos a otros, tanto física, psicológica y espiritualmente. Entonces, mis hermanos, en esta mañana quiero que este devocional haya llegado a nuestros corazones, así como llegó a mí. Estamos aquí para aprender. Todos, nadie está excepto de vivir un enojo. Aún Jesucristo se enojó cuando entró al templo en Jerusalén y vio que habían convertido el templo de oración en un mercadeo donde vendían palomas, donde vendían bueyes, y Jesucristo, dice la palabra de Dios, que hizo un látigo y se enojó mucho y tiró todas esas monedas y botó todo. Se enojó Jesucristo, porque hay cosas que nos enojan, sí, es normal, pero que el enojo no nos lleve a pecar, que el enojo no nos lleve a dañar a las personas, que el enojo no nos lleve a alejarnos de Dios, alejarnos de las promesas. Aun si tú sientes enojo, pídele a Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que confiesa su pecado, ese será libre. Entonces vamos a colocar todo en las manos de Dios para salir. Si estás pasando, tal vez esta semana te has enojado con alguien, han habido consecuencias, vamos a orar por eso, para colocarlas delante de Dios. Cierra ahí tus ojos. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta palabra, bendito Padre Celestial. Tal vez hay hogares que están pasando, Señor, peleas, pleitos, enojos por culpa, Señor, de este hacinamiento. Pero yo sé que todo esto, Padre Santo, nos sirve para bien. Muchas de estas cosas están sucediendo y están pasando porque tú quieres moldear nuestro carácter, porque tú quieres vernos, Señor, formados como unos verdaderos hijos de Dios, como unos verdaderos cristianos, Padre, como manda tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra quede retumbando en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que cada vez que haya pelea o pleito en nuestros hogares, Señor, nos acordemos de que hay consecuencias, de que entristecemos al Espíritu Santo, de que nuestras ofrendas nos llegan delante de ti, de que, Padre Santo, nos acerca, le abrimos puertas al enemigo. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a controlar nuestra ira, nuestro enojo. Las personas de alrededor a veces no tienen la culpa de la economía, no tienen la culpa de lo que está sucediendo mundialmente. Pero, Padre amado, yo sé que en tus manos tú nos ayudarás a salir adelante. Tú nos ayudarás a restaurar hogares, Señor. Si estás peleando con alguien, si has tenido un enojo con alguien, es momento de que tú te pongas a cuentas con esa persona. Llámala, búscala, pídele perdón. Pídele perdón a esa persona para que así también tú seas libre y hacer libre a esa persona. Yo te doy gracias en esta mañana en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y sigan adelante. Yo anhelo más de ti,